Y vamos a leer en Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículo 25. Gracias. Lucas 2, versículo 25 y vamos a leer hasta el 35. ¿Está bien? Leemos, puestos en pie. Dice, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y dijo a Dios, y bendijo a Dios, gracias, y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y María estaban maravillados de las cosas que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, esta palabra a nuestro corazón, Señor, y que tú en este momento, Señor, traigas a nuestro corazón luz, una nueva revelación acerca de tu nacimiento, una nueva gratitud. Señor, bendícenos por amor a tu nombre. Señor, toca mis labios, habla tú, Señor, pon tú las palabras, Señor, conforme a la necesidad y al mensaje que tú quieres darle a tu pueblo, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, en esta mañana empezamos a ver, es una estatura acerca de a quién se le revela el Cristo revelado, ¿verdad? Y en la mañana hablamos acerca de los pastores, ¿sí? Son 4 puntos los que tenemos. El primer punto es que el Cristo es revelado a los humildes. Y ahorita vamos a ver el segundo punto, que es el Cristo se revela al santo, ¿verdad? Aquí encontramos entonces una imagen sobre Simeón. Entonces, nada más un repasito primero acerca de la mañana. Vimos acerca de que el Señor todo el tiempo se ha revelado a su pueblo, ¿verdad? Dios hace un llamado, nos ha hecho un llamado, así como en el Antiguo Testamento Dios llamó a muchos hombres y mujeres para cumplir un plan, un propósito, ¿verdad? Y decíamos, por ejemplo, en la vida de Moisés, de Jacob, todos ellos, el Señor los llamó. Ellos cometieron errores, ellos fallaron, ellos se equivocaron, pero el Señor no se olvidó de lo que Él les había propuesto, dicho, ¿verdad? A pesar de sus fallas, ¿verdad? Vimos que el Señor viene a buscar nuevamente, por ejemplo, a Moisés a través de la zarza. Vimos cómo Jacob, cuando huye, ¿verdad?, se le presenta y le ministra a través de una escalera donde ministran ángeles. Y cuando él va a regresar ya después de muchos años, ¿verdad?, viene el Señor a presentársele en forma de ángel. ¿Para qué? Para obrar en él, en ese usurpador, ¿verdad?, en ese engañador, cambiar la naturaleza y poder regresar a su tierra y a su parentela. Entonces hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor se revela al hombre, porque ese es el deseo del Señor, revelarse a nuestra vida, mostrarse a su vida, que en cada situación, en cada momento de nuestra vida, mostrarse quién es Él. Hace días hablábamos acerca de los nombres, ¿verdad?, de la naturaleza del Señor, y decíamos, ¿cómo puedo yo conocer al Señor en esa dimensión de sus nombres? ¿Cómo puedo tener una revelación de ese nombre? Por ejemplo, Jehová es mi sanador, pues cuando estoy enfermo, ¿verdad? Yo le decía a la hermana Esparza, estuvimos en mucho contacto con ella, también ella estuvo
al pendiente de nuestra enfermedad del pastor, ¿verdad? Le decía, hermana, nunca nos habíamos enfermado como ahora. O sea, al grado de impedirnos ir a la iglesia, ¿no? Uno viene enfermo y se toma una pastilla y ora, ¿verdad? O ora y aquí el Señor lo unge y se baja y allá ya está enfermo, ¿verdad? Pero, o sea, nunca impedidos de ir a la iglesia por enfermedad, pero entonces hasta cierto grado nosotros conocíamos al Señor como nuestro sanador. Pero ahora que nos enfermamos, conocemos más del poder de esa naturaleza de sanador. Entonces, siempre el propósito del Señor es mostrarse en nuestra vida en medio de cualquier situación, o sea, como sanador, como perdonador, ¿verdad? Como restaurador, como nuestro proveedor, ¿verdad? ¿Cuándo nos íbamos a estar a lo mejor, ¿verdad?, en una situación de falta de trabajo generalizado? Pero hemos visto la provisión de Dios, ¿no es cierto? No nos ha faltado. No nos ha faltado nuestra mesa, no nos ha faltado, el Señor ha provisto. Y en esta pandemia, en medio de la enfermedad, de la necesidad, de la escasez, hemos visto esa naturaleza del Señor manifestarse, mostrarse. Porque ese es su motivo, darse a conocer. Que nosotros le podamos conocer para que podamos disfrutar de lo que Él es. Amén. Podamos disfrutar de su poder, podamos disfrutar de su misericordia, podamos disfrutar. Entonces, el Señor siempre, el anhelo de su corazón es manifestarse, ¿verdad? Revelarnos sus principios, su palabra. Y decíamos acerca de los pastores, ¿verdad? Ellos estuvieron en unidad, ellos tuvieron una mente humilde, ellos estuvieron en fidelidad y tuvieron fe, de tal manera que ahí en medio de la noche se les apareció el ángel, un coro ángeles para anunciarles que había nacido el Hijo de Dios, que había nacido en el pesebre un bebé y que era el Salvador, ¿verdad? Y les dice, les vengo a dar buenas nuevas. O sea, la disposición del corazón de estos pastores hizo, ¿verdad?, que ellos pudieran ver la gloria de Dios, pudieran recibir esas buenas nuevas que Dios tenía, que había nacido el Salvador. Entonces, decíamos, Dios tiene mucho que revelarnos en su palabra, mucho a través de su Espíritu, pero necesitamos nosotros tener la disposición de los pastores, ¿verdad? La unidad, la humildad, la fidelidad y la fe. Ahora, el segundo punto, como decíamos, ¿verdad?, es que Dios se le ministra, se le revela también al santo. Y en este caso se le reveló a Simón, ¿verdad? Y este hombre era un hombre santo, ¿verdad? Es lo que nos dice la Escritura acerca de él. ¿Y cuántos de nosotros recordamos qué significa el nombre de Simeón? El nombre de Simeón, ¿alguien se acuerda? Tú no. Isaac. El que oye y obedece, sí saben, ¿verdad? Entonces, sí, el que oye y obedece. El nombre de Simeón significa el que oye y obedece, y también significa oír inteligentemente. Y ese significado es no solamente oír, ¿verdad? Por eso dice un dicho, porque a veces oímos, pero por un oído nos entra, el otro olvidamos lo que escuchamos. Sino que es oír inteligentemente, es prestar nuestro oído a lo que se está diciendo. Y una hermosa característica, a mí me gusta, Simeón, el significado, ¿verdad? Si no le hubiera puesto Isaac Simeón, pero Simeón no me gusta el significado. Me gusta, y yo le digo a Dios, ayúdame a tener la naturaleza de Simeón. Ayúdame a tener esa naturaleza de que yo pueda prestar mi oído a ver qué me quieres decir, como decíamos en la mañana, qué me quieres decir, y no solamente quedarme en el oír, sino en el hacer la voluntad de Dios. Oír inteligentemente para prestar atención a lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Porque también la Escritura dice en Corintios que no debemos ser olvidadizos de la palabra del Señor, porque Él quiere que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Entonces, Simeón tenía una cualidad, por eso él había prestado atención a la promesa del Mesías, ¿sí? Pero no solamente oyó, como veíamos en la mañana, ¿verdad?, que reyes y principales sabían de la promesa, pero no se les aparecieron los ángeles como a los pastores. Simeón también era alguien que atesoraba en su corazón la promesa de que el Mesías iba a nacer.
Él prestó con atención, dice, y en lo que leímos que esperaba el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? De tal manera entonces, ¿verdad? Que él, como otra parte que a mí me gusta también de la escritura de Samuel, ¿verdad? Dice que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que Samuel, ¿verdad? Todo lo que el Señor le hablaba, y porque a Samuel le hablaba, era profeta, desde muy pequeño le habló, ¿verdad? Samuel, nos damos cuenta que él prestó. Dijo, ¿alguien me habla? Ha de ser Elí, yo voy. No, yo no te hablo. Se regresó a dormir y otra vez le volvieron a hablar, ¿verdad? Y ahí va otra vez con Elí. Me estás hablando hasta que Elí entendió que era Dios que le estaba hablando a Samuel. Y entonces, ¿qué le dijo? Mira, ve, acuéstate y cuando vuelvas a escuchar la voz, vas a decir, ¿verdad? Heme aquí. Y entonces, desde muy chiquito, Dios empezó a tener, empezó a tratar directamente con Samuel. Dios empezó. Qué maravilloso es cuando los niños desde pequeños son sensibles a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y a veces queremos oírla audiblemente, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando aprendemos a oírla. ¿Por qué? Porque la leemos, porque alguien nos la comparte. Entonces, es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel dice, cada cosa que Dios le mandó a Samuel, él la obedeció. No dejó caer. ¿Qué quiere decir? No tuvo en poco la palabra del Señor, no, lo que Dios le dijo, él lo hacía, ¿verdad? Y vemos toda la historia, el ministerio de Samuel, cómo él fue obediente. Y Simeón tiene que ver con esto también, oír inteligentemente. Él oyó y dijo, yo voy a guardar el momento en que el Mesías va a venir. Entonces, para que nosotros, decíamos en la mañana, podamos recibir una revelación de la palabra, decíamos, ¿qué es una revelación? Es la unión del Espíritu con la palabra. Yo puedo oír la palabra, pero si solamente oigo la palabra, pero no se une con el Espíritu, entonces nada más es letra. Y la letra produce muerte. Pero si el Espíritu y la palabra se unen, entonces decíamos, algo dentro de nosotros cobra vida. Algo dentro de nosotros salta, dándonos la vida, dándonos la fuerza, dándonos la energía. ¿Para qué? Para ser hacedores de la palabra. Sí, hermanos, ¿se acuerdan cuando vamos a convenciones, verdad? Es dada la palabra, viene el Espíritu y viene el respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué saltamos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos gozamos, porque en nosotros está habiendo un nuevo nacimiento. Por eso es importante cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Tenemos que orar, trabajar nuestro corazón, por eso oramos, por eso cantamos, porque decía la hermana Esparza, orar es otra manera, cantar es otra manera de orar. Si estoy cantando, Señor, yo me rindo a ti, entonces yo me puedo unir a ese canto y entregar mi voluntad, ¿verdad? Si yo lo estoy poniendo, el canto dice que lo pongamos en el trono, yo lo pongo en el trono. Entonces estoy preparando mi corazón para cuando la palabra viene, entonces, ¿verdad? Viene a obrar una nueva vida en mí. Y salimos de este lugar entusiasmados, emocionados y con la convicción de ¿qué? De poner la palabra por obra. De que la palabra, de obedecer la palabra para que la palabra nos cambie y nos transforme. Oír lo que Dios está queriendo hablar a nosotros, ¿verdad? Esa es la actitud de Simeón en nosotros. De decir, Señor, ¿qué quieres decirme para que yo pueda obedecer? ¿Sí? A veces, ¿verdad? Cuando hablábamos con jóvenes, decía, es que si le digo a Dios, dime qué hacer, ¿qué me va a decir, verdad? Cuando decíamos, a veces desconfiamos de la naturaleza de Dios y pensamos que lo que nos va a decir o nos va a pedir, ¿verdad? Pues no es para nuestro bien. Hace rato cantábamos santo, ¿verdad? Santo, ¿verdad? Y cada que yo canto ese canto, digo, Señor, sí, o sea, tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, en lo que permites, en lo que planeaste, tú, Señor, todo lo que haces, lo haces para nuestro bien. Tú eres santo, no has pensado nada malo para nosotros. Señor, levantamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Entonces, hermanos, tenemos que, cada uno de nosotros necesitamos encuentros con Dios.
Tenemos que tener encuentros, son esos momentos de revelación donde Dios se muestra, donde Dios nos toca, donde podemos poner nuestra voluntad al pie del Señor y decirle, Señor, lo que tú quieras, Señor, haz de mí lo que tú quieras, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres, haz tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esos encuentros? Que lloramos, danzamos, nos levantamos del suelo y no nos levantamos como la misma persona, porque Dios nos tocó con su poder, nos tocó con su palabra. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Dios cambió la vida de Pablo, de Saulo en Pablo en un momento. ¿Sí, hermanos? Pero y a eso se le llama momentos de encuentro, momentos de revelación. El Señor se le mostró a Saulo, lo tiró del caballo y lo manda, ¿verdad? Y lo toca de tal manera que le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú, verdad? Primero le pregunta, ¿quién eres tú? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Porque es esta disposición del corazón. Cuando hay una revelación, toca lo más profundo de nuestro ser, que estamos dispuestos a hacer cambios, que estamos dispuestos a ser tocados, ser impactados por Él. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener una nueva revelación en la palabra, una nueva revelación en el Espíritu, una nueva revelación de cómo caminar, usted sabe lo voy a decir yo no sé lo que viene para mí este año. Pero sí puedo escoger ser como Simeón y decirle, Señor, háblame, muéstrame lo que yo necesito quitar, lo que necesito dejar y Señor, y alúmbrame. Decíamos, la revelación viene con luz, ¿sí? La revelación, veamos el paisaje de los pastores. Ellos estaban en completa oscuridad. Pero cuando vino la revelación de que había nacido Jesús, dice que vino con un gran resplandor. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros tenemos una revelación del Señor, viene luz a nuestra vida, de tal manera que podemos estar en tinieblas, podemos estar en ignorancia, podemos saber qué paso sigue en nuestra vida, qué escoger para los hijos, qué escoger en el matrimonio, podemos no saber qué hacer. Pero cuando el Cristo se revela en nuestra vida, te trae la luz. Te dice, mira, este es el camino, mira, esta es la situación, esta es la actitud, esto es lo que tienes que hacer, te alumbra con la palabra. Y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca nosotros. Cada vez, hermanos, el mundo está más lleno de tinieblas, de oscuridad. Cada vez es más difícil caminar con el Señor. Gracias a Dios por la palabra que hemos atesorado. Pero hoy, hermanos, las situaciones son diferentes, de tal manera que hay abundante palabra que el Señor quiere mostrarnos en nuestro caminar espiritual, para que podamos avanzar, para que podamos correr. No tenemos mucho tiempo. No sabemos el día de nuestra partida. Eso es algo que a mí me hace tener mucho respeto. Póngase a pensar cuál sería el día de su partida y es algo que trae temor y trae respeto. Porque si fuera en este momento, ¿estaríamos listos? Nosotros tuvimos la experiencia en Tampico de un hermano, en un día de entre semana, él llegó a la iglesia, como siempre, fiel en orar, en danzar. Siempre él danzaba y se hincaba en el altar, y oraba y regresaba con su esposa. Ese culto danzó y se regresó con su esposa. Cuando llegó al lugar con su esposa, se quejó de un dolor muy fuerte. Rápido tratamos de auxiliarlo y todo. Se llevó al hospital, pero el hermano murió ahí de rodillas de un infarto fulminante. Fue impactante, claro, por la partida del hermano, pero más impactante ponernos a pensar que el hermano murió haciendo lo que debía estar haciendo. Murió a cuenta, levantando el nombre del Señor. Y uno lo pone y se pone al lado de
¿y si yo no hubiera ni siquiera venido al culto, verdad? Teniendo la oportunidad, ¿verdad? Teniendo la oportunidad. Hay quien no puede por trabajo, ¿se entiende? Pero se pone uno en esa situación y dice, Señor, o sea, a mí me pongo a pensar en eso y digo, Señor, ayúdame. Porque no es cuánto las decisiones, o sea, no es, sí hemos tomado decisiones pasadas, pero son las decisiones que estamos tomando hoy. Y digo, fue impactante, él murió ahí y no se pudo hacer nada. Nos decía, en la iglesia había una doctora, ella lo recibió en el hospital porque le llamamos, hermana, pasó esto y el hermano lo llevan al hospital. Dijo, hermana, no había nada que hacer. El hermano, o sea, tengan paz en ese lado. El hermano fue un infarto fulminante. En ese momento que se quejó, ya estaba, ya había partido. Pero uno piensa eso, Señor, ¿estaremos listos para el día que nos llames? ¿Iremos a pasar este año, hermanos, tantos que se nos han ido en este tiempo? Gracias a Dios, es su voluntad, porque nada se mueve sin su voluntad, pero habremos corrido con todas nuestras fuerzas para alcanzar lo que más podamos en la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces sí necesitamos, ¿verdad?, que el Señor se siga revelando a nuestra vida, que nos siga diciendo, mira, es por aquí, es por acá, que te muestre, ¿verdad? Decíamos en los pastores, ¿verdad? Que nos muestren nuestros enemigos internos, ¿verdad? Para poder pelear en contra de ellos, porque ellos estaban vigilantes, ¿verdad? Para defender a sus rebaños, pues que nosotros podamos estar alerta para qué, para defendernos y vencer a nuestros enemigos, pero necesitamos, ¿verdad?, aprender a tener ese oído como Simeón, porque él tuvo esa actitud de oír y obedecer, como dice la hermana en el significado, el que oye y obedece. ¿Sí, hermanos? Entonces, eso es algo, esa es una cualidad que tenemos que tener para seguir teniendo revelación. Nosotros vemos, por ejemplo, como testimonio la vida de nuestra hermana Hicks, la vida de nuestra hermana Esparza. Toda la obediencia, la sabiduría, inteligencia que has tenido para escuchar la voz del Señor. Que hoy tenemos un mensaje, ¿verdad? Y tenemos el testimonio de alguien que caminó, de alguien que crucificó y que llegó. Dice la hermana, contaba la hermana Hicks en su testimonio, ¿verdad? Dice, yo pues tocaba en una orquesta y yo quería tocar, pero cuando llegué a una iglesia, me dispuse a ayudar en lo que fuera. Y entonces me dediqué a pulir los muebles del lugar. Dice, y después Dios abrió para mí la revelación de la palabra. Hablando de el lugar humilde como los pastores, ¿verdad? Dice, entonces, estando ahí, en ese trabajo humilde, ¿verdad? Ese fue el principio en el que el Señor empezó a dar su palabra. Entonces, Dios tiene abundante revelación. Hemos recibido por gracia, por don, pero Dios quiere hablar a nuestro corazón personalmente. ¿A cuánto nos gusta que nos digan lo que tenemos que cambiar? ¿Verdad? Que nadie... no, ¿verdad? A veces el conflicto entre las familias. Ay, no, o sea, que lo digan allá en la iglesia, en el púlpito, al fin el pastor no me conoce, pero tú no me digas a mí nada, ¿verdad? No me digas, ¿verdad? No me digas, pero el Señor, pues por eso nos da su palabra para podernos mostrar. Solo lo que tenemos que hacer es oír. ¿Sí, hermanos? Ahora, el punto número 1, por los que escriben, decíamos, es el nombre del santo es Simeón, oír inteligentemente, o el que obedece. El número 2 es, ¿qué otra cualidad que tenía? ¿Perdón? Otra cualidad que tenía Simeón era que era justo y devoto. ¿Sí? Era justo. ¿Sí lo leímos ahí? Uh-huh. En el versículo 25 dice, llamado Simeón y hombre justo y pío. Estamos en Lucas 2:25. ¿Qué significa justo? Justo tiene que ver con la palabra ecuánime, que significa actuar, ¿sí? Que significa actuar
congruentemente. Y tiene que ver con esa congruencia del actuar unido al carácter. ¿Sí? Hay otra palabra sinónima, ¿verdad? Ecuánime, congruente. ¿Sí? ¿Qué vemos en Simeón? Dice que era ecuánime en cuanto al carácter y en cuanto a su actuar. Él, por ejemplo, hablando de la promesa, él creyó a la promesa de que iban a ser el Mesías, pero él escuchaba la voz del Espíritu e iba al templo, porque dice que fue llevado por el Espíritu al templo. Quiere decir que ese día pues no iba generalmente Simeón, pero el Espíritu le indicó que subiera al templo. Y estando ahí, entonces ve al niño Jesús que ya es llevado para ser presentado, ¿sí? Entonces no solamente él creyó la promesa, sino él estaba atento al Espíritu Santo, ¿verdad? Y estaba dispuesto a obedecer, ¿sí? También vemos que esa palabra devoto significa ir con cuidado y significa ser piadoso, ¿sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener también para que podamos tener esa revelación del Señor es, ¿verdad?, esa congruencia en nuestro carácter y en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestro actuar. ¿Cuál es a veces el problema en las familias o vamos a hablar en las relaciones humanas? A veces en las relaciones humanas el problema es que no hay congruencia, ¿va? Se dice una cosa pero se hace otra. ¿Verdad? Como padres fallamos en eso, como hijos fallamos en eso, fallamos. Pero Simeón era congruente. O sea, se aferró a la promesa y ahí estuvo. Algo que nosotros necesitamos en nuestra vida es la congruencia. Es, hermanos, que debemos ser sinceros delante del Señor para poder tomar las promesas para nuestra vida. Amén. Pero creer que esas promesas tienen poder de actuar en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. Y a veces tenemos cierta porción, yo digo, el Señor me dijo esta porción, pero en el fondo actuamos como si no creyéramos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros creemos que va a acontecer el rapto? ¿Amén? ¿Sí? Ahora, en la medida que creemos, es en la medida que nos estamos preparando. ¿Sí me explico? Si tomáramos nada más así, todos creemos que va a acontecer el rapto, pero nuestras acciones, lo que estamos haciendo, es lo que realmente dan testimonio de cuánto creemos. ¿Sí? Sabemos, ¿verdad? Sabemos que el Señor va a venir en el rapto, sabemos acerca de que no nos queremos quedar a la gran tribulación, pero nuestras acciones nos indican cuánto deseo tenemos de escapar de la gran tribulación, de irnos en el rapto. Entonces debe haber congruencia, ¿verdad? Algo que les decía ya a los hermanos, les decía, ¿verdad? Y lo orábamos en las salas, ¿verdad? Señor, en este tiempo de pandemia, que has venido a trabajar de una manera diferente, quítanos la fachada. Quítanos la fachada. Quítanos la apariencia y ayúdanos a ser reales y verdaderos, ¿verdad? Porque podemos tener una apariencia de piedad, como dice aquí, de piedad, de justicia, de devoción. Pero dice la palabra que cuando nos encontremos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Las obras de madera, heno y hojarasca, que son las obras de la carne, van a ser que pasadas por fuego y ahí se nos va a acabar la apariencia. ¿Verdad? Los esponjaditos, ¿verdad? Los pavorreales, ¿verdad? La belleza, pero que muchas veces decía alguien, ¿verdad? ¿Por qué a los pavorreales? ¿Sí han visto que los pavorreales tienen las plumas hermosas, pero las patitas bien feas? ¿Verdad que sí? Y alguien decía algo bien interesante. No importa lo que Dios haga en tu vida, porque cuando Dios hace algo en nuestra vida, nos cambia y nos hace hermosos. Sí, y no hablando físicamente, sino internamente, ¿verdad? Te conviertes en una persona amable, amorosa, perdonadora, paciente. Entonces el Señor te hermosea, ya decía.
pero debemos ser como el pavo real. No, mírate las patitas, ¿eh? Sigue siendo humano. Sigue siendo guajolote. Nada más te prestaron unas plumas y ya. Nada más te prestaron unas plumas y ya, pero tu condición sigue siendo esa. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser congruentes y gracias a Dios por lo que Él hace. Yo siempre digo, gloria a Dios, porque no somos la persona que éramos cuando llegamos a Jesucristo. Yo no soy la persona que era. Yo digo, yo si siguiera siendo la persona que era, no estaría aquí, porque para empezar yo era súper penosa, súper introvertida. Me tocaba dar clases en la escuela y se me ponía toda la cara roja y ya de pena y de todo, ¿verdad? Todavía me da pena, todavía me da miedo pasar aquí, temor, pero ya no se me ve la cara. No es cierto, pero Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, pero nos siguen quedando las patitas diciéndonos, todavía necesitas cambio, todavía necesitas transformación, todavía necesitas trabajar, ¿verdad? Los otros te ven y te ven hermoso, te ven que ya cambiaste, pero todavía hay una parte de ti que necesitas hacer cambiar. Y mire qué interesante, porque si lo aplicamos a lo espiritual, ¿de qué nos hablan los pies? Nos hablan del caminar. Todavía necesitas caminar, hermanos, mientras el Señor nos llame a cuentas o no sea el rapto, todavía tenemos camino que caminar. Y no nos podemos entretener. No podemos, ¿verdad?, estar entreteniéndonos con situaciones, con cosas, con nada. Tenemos que, en el nombre del Señor, ¿verdad?, vencer todo obstáculo, deshacernos de toda carga pesada que el enemigo quiera poner en nuestra vida y correr con todas nuestras fuerzas, decir, Señor, sí quiero. Hablamos de la congruencia, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, muchas veces nosotros también les decíamos a los hermanos allá, ¿verdad? Hermano, si tú vienes, porque hay gente que viene con dolor, viene a la iglesia con dolor. Hay gente que viene saliendo del turno de la noche, viene a la iglesia. Y todo lo que puedes hacer es levantar una mano, levántala, esa es tu fuerza, esa es la energía que tienes. Pero si tú y yo dormimos toda la noche, pues vamos a danzarle al Señor. Amén. Entonces es ahí donde la congruencia. O sea, yo voy a dar mi fuerza, yo voy a dar mi energía, yo voy a poner toda la intención, ¿verdad? Dice la hermana Sparson ese término, ¿verdad? Vamos a ser intencionales. Venimos este domingo, pues, ¿con qué intención venimos? Alabar el nombre del Señor. Entonces, si puedo levantar una mano, la levanto. Si puedo danzar, danzo. Si tengo que orar, lo hago, ¿verdad? Decíamos hace un rato, algunos oran sentados por alguna dolencia, por las rodillas, por la cadera, por lo que sea, pero que ahí en estar sentado, ¿verdad?, tú levantes tu voz, que levantes tu voz, que te metas en la intercesión, en los dolores de parto, y si estás hincado, ¿verdad?, que no se duerma, ¿verdad?, que no nada más sea la posición, sino sea que la congruencia. Hermanos, Dios no se va a decepcionar de nosotros, ya nos conoce. A veces manejamos ciertas fachadas, ciertas apariencias, ¿verdad? Pero el Señor quiere descubrir todo eso en nosotros. Como vino a Pedro, ¿verdad? Le dijo, te voy a zarandear, que tienes bastante pajita y quiero que quede el grano puro. Y sí que Dios nos ha zarandeado. Y sí que el Señor nos va a seguir zarandeando, pero no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Es para que lo que se ve... ¿Han visto el grano cuando tiene el tamo, la cascarita? ¿Cómo se ve? Gordito, ¿verdad? Sí lo ve, ve gordito. Límpielo y pues ya ve que ya está más delgadito, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, cuando usted va al súper y compra una piña, ¿verdad? Le cobran también el penacho. El penacho, ahí, ¿para qué nos sirve el penacho? ¿Sí? El elote, ahí se lo venden con todo el ojerío, ¿verdad? Y dan un elotote. ¿Qué pasa? ¿Lo abre? Ay, unos cuantos dientes que tiene ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios no quiere apariencias.
Dios quiere que seamos reales. No importa si es un 10, si es un 20, si es un 50. Dios quiere congruencia en nosotros. Señor, sí, soy pecador. Sí, ¿para qué nos andamos? Soy pecador, Señor. Sé propicio. A mí me encanta también ese ejemplo del hombre publicano, ¿verdad? 2 subieron al templo para orar. Y uno, el fariseo, ¿verdad? Decía, Señor, gracias porque yo no soy como aquel pecador. Gracias, Señor, porque yo ayuno, yo diezmo, y hizo mención. Y había un pobre hombre, el publicano, ¿verdad? Y yo así vengo y me pongo delante del Señor. Yo digo, Señor, yo no soy digno de ni levantar mis ojos a ti. Yo no soy digno, pero sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Estoy consciente, Señor, de todas mis fallas, de todos mis errores. Estoy consciente de que no he llegado a la nueva ciudad, que no estoy en el 100%. Sé propicio a mí. Esa era la actitud que tenía Simeón. Congruencia. Y eso hizo que pudiera ver al Señor Jesús, pudiera ver el cumplimiento, pudiera ver al Mesías. ¿Cuántos vieron ese día al Mesías? Lo vieron como niño, ¿no? O sea, pues bueno, su esposa, a lo mejor están alrededor, el sacerdote que lo presentó, pero como el Hijo de Dios, Simeón. ¿Cómo puedes tener una experiencia real, verdadera, transformadora en tu vida? Cuando vienes con honestidad delante del Señor, te postras, te humillas delante de Él, Él se revela. Se revela para ti en esa necesidad, en esa falla, en ese pecado, se revela para ti. Ahora dice aquí, ¿verdad? Que este hombre, ¿verdad? Simeón fue y vio al niño y habla acerca del niño, ¿verdad? Dice que los padres estaban sorprendidos de todo lo que estaba diciendo acerca del niño, ¿sí? Porque él había recibido la revelación. En este tiempo, hermanos, ¿verdad? Vamos a celebrar la Navidad y es diferente por la pandemia, ¿verdad? Pero siempre les animamos a compartir al niño que nació en el pesebre. Y cuando hablamos de Él, hablamos de lo que conocemos de Él, hablamos de lo que hemos experimentado de Él, ¿sí? Cuando uno empieza el camino espiritual con el Señor y lo llevan a evangelizar, ¿qué puede decir uno, verdad? Bien poquito, ¿no? Y ahora que uno comparte con la gente, uno tiene un montón de cosas que decirle. Mira, Dios me ayudó, Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios estuvo conmigo en la enfermedad. Tienes que contarle, porque se te ha sido revelado. Amén. Se te ha sido revelado. Pero el Señor no solamente quiere que ya se te reveló, sino quiere revelarse hoy a tu vida. Y eso es lo que cambia y transforma a las personas en este tiempo. No una religión. No cambia la vida de la persona asistir a una iglesia. Cambia cuando tienes un encuentro con Jesús. Amén. El número 3, punto número 3. Él esperaba la redención. ¿Sí? Fue la promesa del Mesías y él estaba esperando. Se dice que del tiempo de Simeón, la última promesa que se escribió, por así decirlo, fue 400 años antes de que Simeón viviera. O sea, habían pasado 400 años de que se había escrito la última profecía. 400 años. ¿Sí? Pero aún con todo esto, Simeón esperaba el cumplimiento de la promesa. ¿A cuántos de nosotros nos gusta esperar? No nos gusta esperar. ¿Sí? Pero otra actitud que tenemos que tener en nuestro corazón para tener revelación es aprender a esperar en el Señor. Señor, me agarro de la promesa que me diste. ¿Sí? Señor, tú dijiste que lo ibas a hacer.
Tú dijiste que lo harías, Señor. Entonces, aunque pase tiempo, a esa promesa me aferro. ¿Sí? Y en el trayecto de eso, Él estuvo ¿qué? Con congruencia, escuchando, poniendo su oído a ver el momento, el tiempo, ¿verdad? No simplemente es que dijo, a ver cuándo sucede, y se olvidó y se fue y ya. Estaba escuchando otras cosas o buscando otras cosas. No, sino que Él se mantuvo en esa actitud, ¿verdad? De poder oír, estar atento, de ser congruente, ¿verdad? Y aunque pasó tiempo, ¿verdad? Él esperó. Por eso llegó el cumplimiento. Entonces, hermanos, hay cosas que Dios ha hablado acerca de nosotros, ha dicho de nosotros, lo he dicho en otras predicaciones, ¿verdad? Pero lo que nos va a llevar a ver el cumplimiento es que podamos estar parados en la roca. De poder decir, Señor, y la hermana Hicks lo predicaba, ¿verdad? Señor, no sé cuál es el paso que viene adelante, ¿verdad? Es decir, cuando no sepas qué paso dar, ¿qué tienes que hacer? Quedarte ahí. No estancado, no detenido, pero sí a la espera de que, del cumplimiento, a la respuesta, ¿verdad? Que el Señor va a enviar para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Podemos decir, estamos aquí esperando en el Señor, pero como se tardó, pues no, mejor me voy por este camino. Cuando viene el Señor a buscar el cumplimiento, ya no estamos. Sí, ya no estamos, ya el cristiano ya se fue, ya anda haciendo otras cosas, cuando lo que teníamos que hacer era esperar. No nos cansemos de esperar, no nos cansemos de confiar, porque el Señor en toda su sabiduría, en todo su poder, conociendo lo que es mejor para nosotros, si no ha respondido, no ha cumplido esa promesa, no nos ha dado esa respuesta, es porque todavía no es el tiempo. Amén. No es el tiempo, y 400 años no era el tiempo para que naciera el Mesías. Pero cuando fue el tiempo, Él llegó y lo vio. ¿Qué cree, hermano? Usted ha estado esperando muchas cosas en este tiempo. Como padres oramos, ¿verdad? Oramos por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros tíos, por nuestros primos. Tenemos necesidades delante del Señor. No nos cansemos, que el Señor va a cumplir su promesa, que el Señor va a venir a cumplir lo que dijo. Él lo vio, Él vio al Hijo de Dios, y nosotros vamos a ver al Señor en medio de esa situación obrar maravillas. ¿Sí? Porque Dios, dice la Escritura en Apocalipsis, porque Él hace obras maravillosas. Él sigue haciendo obras maravillosas, Él sigue obrando milagros. ¿Sí, hermanos? Pero usted y yo necesitamos estar listos para ese momento. Y número 4, el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso lo leímos. Igual en el versículo 25, y el Espíritu Santo era sobre él. Y esa palabra sobre él significa colocarse encima, ¿sí? Significa colocarse encima y significa descansar, ¿sí? El Espíritu Santo era sobre él. Y esa palabra está representada como cuando es derramado aceite en un vaso, ¿sí? Sobre él. Si nosotros tuviéramos aquí un vaso, ¿verdad? Es sobre él, ¿sí? Ungido sobre él, pero no solamente esa unción, ¿verdad? Que a veces vemos en profetas o en gente que es apartada para el Señor, sino significa que estaba lleno, o sea, estaba sobre él, pero tampoco no quiere decir que una vez fue derramado y ya, ¿sí me explico? Sino estaba sobre él, estaba constantemente fluyendo y siendo lleno. Eso es maravilloso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo estaba sobre él y estaba encima descansando y estaba lleno. Este hombre, ¿verdad? Vivía una vida de santidad. Ya vimos que era devoto, era justo, pero todo eso nos hace referencia al último, la palabra. Porque él era justo, pío o devoto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era sobre él. Amén. O sea que todo lo que necesitamos, ¿verdad?
lo podemos tener a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, reconocemos alguna carencia en nosotros? ¿Sí? ¿O sí? Así honestamente delante del Señor, ¿verdad? Así delante del Señor. Hágase cuenta que no está nadie al lado suyo ni... ¿Tiene alguna carencia? 10, ¿verdad? 10, 20. ¿Qué cree? Toda esa carencia el Señor la puede transformar cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Pero no solamente desciende en un servicio, no solamente desciende, ¿verdad?, cuando tú oras ahí de rodillas en tu casa, sino siempre está sobre ti. Siempre está sobre ti, derramándose, llenándose, cambiando, transformando, alumbrándote, porque el Espíritu Santo redarguye, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque Él pone el querer como el hacer de su voluntad en nosotros. Hermanos, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos nosotros si tan solo dejáramos que el Espíritu Santo del Señor fluyera sobre nosotros? ¿Cuántas situaciones cambiarían en nuestra familia si todos tratáramos y buscáramos que el Espíritu Santo estuviera sobre nosotros? Porque el Espíritu Santo nos capacitaría para hacer lo que nosotros por naturaleza no somos. El Espíritu Santo pondría en nosotros su voluntad, pondría en nosotros la naturaleza de Jesús que no tenemos. Simeón y el Espíritu Santo era sobre él. Eso le hizo permanecer a Simeón esperando la promesa del Mesías. Eso le hizo ir al templo, porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al templo. ¿Verdad? Dice la hermana, ¿verdad? Oídos adiestrados, educados para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Como dijo Saulo, ¿verdad? Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está listo para que el Señor le hable en este tiempo? ¿Está listo para que el Señor se revele a su vida? ¿Está listo para oír la voz de Dios? ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Decimos, vamos a celebrar Navidad, pero ya estamos terminando el año también. ¿Estamos listos? ¿Cuál es nuestro deseo en este tiempo? ¿Cuál es nuestro deseo? Que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que podamos llegar a la esposa, amén. Ese es nuestro deseo, amén. Ese es nuestro deseo, Señor, que pueda correr hacia la meta, que pueda llegar a la meta, que pueda estar listo para el rapto. Pero necesitamos luz para caminar. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, ¿cómo podrán guiar un ciego a otro ciego? O sea, nos habla de que no hay luz. ¿Sí? Hablando del campo, ¿verdad? Hablábamos en la mañana de que, pues, como hija de pastor, mis padres fueron pastores de provincia y aprendí mucho tanto de la siembra como del ganado, ¿verdad? Pero también de caminar en la noche. Allá no había. Y cuando uno camina de noche y no ha caminado ese camino, pues tropieza, se cae, se lastima. Pero, por ejemplo, los hermanos que ya conocían el camino de la iglesia a su casa, pues ya caminaban, se guiaban por los sonidos, por lo que había al lado. Pero cuando uno no conoce el camino, pues tropieza y cae. Por eso necesitamos luz en nuestro caminar. Por eso no podemos conformarnos con lo que ya conocemos del Señor o lo que hemos escuchado. Hoy necesitamos una nueva revelación del Señor en nuestra vida. ¿Verdad? Dice otro ejemplo que no toqué, pero hablando de que Dios se revela al hombre, el Señor se le reveló ¿a quién? A Isaías también, ¿verdad? Dice que en el año que el rey Usías murió, el Señor se le presenta a Isaías, ¿verdad? Y le dice que está sentado en su trono y sus faldas cubren el templo. ¿Qué hace Isaías? Dijo, ay de mí, que soy hombre pecador y he visto la gloria de Dios.
Y entonces se da cuenta de su condición. Se da cuenta que es pecador. Vamos ahí para que lo tengamos completo. Isaías, en el capítulo 1. Y con esto termino. Por eso es importante tener un encuentro, un nuevo encuentro, una nueva revelación. Porque cuando Él se revela, se muestra, se manifiesta en nuestra vida, entonces nos damos cuenta de que sí estamos necesitados de Él hoy. ¿Están ahí en Isaías? Permítanme llegar, yo andaba en otro lado. Que mi Biblia, así que no están para saberlo, pero es nueva porque apenas estoy con la necesidad de usar letra grande y entonces se pega mucho. Pero dice la escritura en Isaías, no, es Isaías 6, déjenme encontrarlo, porque aquí habla, pero habla de que si nuestros pecados fueran como la grana. Estamos en Isaías 6. Y vamos a leer del 1 al 8. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos la revelación, la manifestación, se le presenta. Oye la voz que dice, Santo, Santo, Santo. ¿Y qué pasa en Isaías? Viene a él la luz, el entendimiento de su pecado. Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y el pueblo que está conmigo también. Pero no, el Señor no lo dejó así. ¿Ya te diste cuenta de tu falla, de tu pecado, de lo que necesitas? Ahora yo pongo un carbón sobre tu boca. Y dice que al ponerle ese carbón en su boca, ¿qué pasó? Entonces dice que le dice, es quitada tu culpa y es quitado tu pecado. Entonces, ¿para qué usa el Señor revelarse? Para mostrar la necesidad al hombre que tiene de él. Que no seamos como Moisés, ¿verdad? Que le habla a través de la zarza y el Señor le tiene que decir, quítate el calzado de los pies, porque él no se dio cuenta que era la presencia del Señor que estaba ahí. Isaías inmediatamente sintió en el corazón, ay de mí que soy pecador. Tu presencia, tu manifestación, tu revelación me viene a mostrar mi necesidad. Y el Señor lo toca con ese carbón. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Necesitamos la sangre del Señor Jesús, necesitamos el fuego del Espíritu Santo, necesitamos el nombre del Señor. El Señor lo puede poner en esta mañana sobre nosotros. Amén. Qué bueno va a ser que podamos comenzar no solamente un año nuevo, sino una persona nueva, ¿verdad? ¿Sí? Una persona nueva, un año nuevo,
Todos decimos en el año nuevo, ¿verdad? Una oportunidad nueva. Pero a veces lo que pasa que es una oportunidad nueva con la misma persona. Entonces, aunque sea una nueva oportunidad, pues seguimos actuando y haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero el Señor quiere hacernos como Simeón. Dice que era un hombre santo, era un hombre justo, era un hombre devoto, era un hombre que estaba dispuesto a obedecer y a esperar en el Señor. Puede inclinar su rostro en esta mañana y puede decirle: Señor, en esta mañana te necesito, Señor. Te necesito. Necesito, Señor, una nueva luz para caminar. Señor, gracias por todo lo que tú has obrado en nosotros en este tiempo, Señor. Y todos los milagros y cambio y transformación que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que aún sin conocer a mis hermanos, Señor, tú has hecho milagros en ellos, los has cambiado. Pero, Señor, todavía nos resta camino. Todavía nos resta, Señor, un camino que seguir, una meta a la que necesitamos llegar. Y yo te pido que por amor a tu nombre, Señor, tú traigas una nueva luz en nuestra vida, Señor. Que tú en esta hora, Señor, nos muestres, Señor, y que podamos oír atentamente a lo que tú nos estás hablando. Señor, de oír y de obedecer depende nuestra eternidad. Señor, de oír y de obedecer depende nuestra eternidad, Señor, depende si vamos a estar en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, o si vamos a irnos en el rapto, Señor. Ayúdanos a ser como Simeón, no a ser oidores, Señor, olvidadizos de tu palabra. No permitas que seamos, Señor, oidores y que al irnos, Señor, olvidemos lo que tratas de hablar a nuestro corazón, Señor. Venimos a ti y como Isaías, Señor, ay de mí que soy pecador. Ay de mí que soy pecador y tú santo, Señor. Pero puedes poner una porción nueva de sangre. Puedes poner una porción nueva de tu Espíritu, Señor. Puedes poner una porción nueva de tu nombre. Sé propicio a mi pecador. Te propicio, Señor, me hace falta. Si tú vinieras y pesaras nuestra vida en esta mañana, estamos faltos. Porque todo lo que hay. Pero hay tiempo para que completes tu obra en nosotros. Hay tiempo para que tú trabajes en nosotros. Hay tiempo, Señor, para que tú transformes nuestra vida. Ya no queremos seguir siendo iguales. Queremos ver a ese Jesús que nació en el pesebre. Queremos ver que no era un niño ordinario, sino era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que nos fue dado. El Hijo de Dios que nació en un pesebre para cumplir en la cruz del Calvario. Todo lo que hiciste por nosotros, Señor, es extraordinario, Señor. Hiciste más de lo que necesitábamos y más de lo que merecíamos. Ayúdanos, Señor, a oír inteligentemente. Que tu voz suene, que tu voz suene en nuestros corazones. Dígale en esta mañana, Señor, háblame. Porque todo lo que hay. Dígale, Señor, háblame. No me dejes quedar así como soy, Señor. Cámbiame, transfórmame a tu imagen. Dame tu naturaleza. Dame tu carácter, Señor. La paz, el gozo. El descanso vendrá a la medida que tú nos cambies, Señor, que tú nos transformes. Porque
No queremos que este tiempo, Señor, que estuvimos en tu casa sea en vano. Háblame, Señor. Que no sea como Saúl, que tú le hablaste por profeta, que tú le hablaste, pero cerró sus oídos y nunca más volviste a hablarle. Háblame, Jesús. Cierre sus ojos, hermano. Preste su oído, preste su corazón. Dile, Señor, ¿qué me estás diciendo en esta mañana? ¿Qué me estás diciendo en esta mañana, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Cuál es la elección que tengo que hacer en este día? ¿Qué tengo que abrazar y qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que construir y qué tengo que derribar? ¿Qué tengo que arrancar y qué necesita ser plantado en este tiempo? Háblame, Señor. Háblame, Señor, porque no quiero estar engañándome a mí misma, Señor. Háblanos, que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor. Que podamos ver nuestra realidad como Isaías y venir a ti, que todo lo puedes hacer. No tengo nada más. Que pueda ser tomada nuestra culpa y nuestro pecado y podamos ser limpios, podemos ser santos. Podemos ser santos para poder verte, Jesús, porque tú eres santo. En totalidad a ti. El Señor, ven en esta hora, Dios. Rindo alma y corazón. Derrámate sobre tu pueblo, Señor, en este lugar y en la transmisión. Nada más que dar. Manifiéstate, Señor, derrámate. Tómalo. Quita toda pared que hemos levantado, quita todo lo que impide. Hoy corremos hacia ti. Tómame en tus brazos, Cristo. Hoy corremos hacia ti, Señor. Toma mi vida en tus manos. Queremos que nuestros ojos sean abiertos para ver Haz de mí lo al niño que ha nacido en el pesebre, para ver a nuestro Salvador, Tómame aquí. para poder ver a ese niño del cual se dijo llamar a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Toma mi vida. Estamos viendo tantas cosas, Señor. Nos vemos a nosotros mismos, vemos a otros, Señor. Pero queremos verte a ti, Señor, nuestro Salvador, nuestro Tómame Señor. aquí, Jesús. Gracias, Señor. En totalidad. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder y puedes hacer milagros, maravillas, Señor, en aquellos que en esta mañana están abriendo su corazón. Nada más que dar. Tú puedes obrar en aquel que está abriendo su corazón, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida. Oh, Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame
está aquí en esta mañana. Abre tus sentidos a Él. No ignores su voz. No ignores su voz. Dile que haga su voluntad en ti. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por estar con nosotros en este día, Señor. Gracias porque aún se abre esta puerta de este lugar para oír tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos y de alabar tu nombre. Toma la necesidad de tu pueblo, quiere ponerse en pie. Señor, en esta hora, Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Señor, lo bendecimos en tu nombre, Señor. Te pedimos que toda carga, toda necesidad, toda enfermedad, toda situación, tú la pongas en tus espaldas. Danos victoria en esta semana, Señor. Danos más que vencedores, Señor, en toda situación, en toda necesidad. Señor, que estos días que la gente celebra y nosotros recordamos tu nacimiento, tú seas el centro de nuestra vida. Tú seas el centro de nuestra familia. Tú estés sentado en el trono de nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, despídelo en paz. Que las situaciones que vengan a su vida, Señor, no sean un tropiezo, sino sean un escalón que lo acerque más a ti, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Prepáranos para el fin de año, Señor. Estar a cuentas. Prepáranos para el fin de año, Señor. Para la nueva oportunidad que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Voy a dar lugar al pastor que ya llegó. Nos despida con la bendición. Dios les bendiga, hermanos. Les envían saludos de San Martín de las Cañas. Ya gracias a Dios llegaron los pastores ayer y los presentamos hoy. Y damos gracias a Dios porque Dios nos llevó con bien, nos trajo con bien y les mandan saludos los hermanos. ¿Está bien? Recuerden hoy a las 6 la transmisión en Facebook, ¿verdad? Y el miércoles tenemos culto presencial a las 7. Los esperamos. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú bendigas a tu pueblo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque naciste. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a nacer en un pesebre y porque nace en nuestros corazones para salvarnos y perdonarnos. Ayúdanos, Dios, a agradecer esta semana tu nacimiento, Señor Jesucristo, y ayúdanos a también preparar nuestra vida y nuestro corazón para la comunión, la Santa Cena, para el fin de año, que tengamos nuevos pactos, nuevas decisiones, Señor amado, en medio aún de esta pandemia, en medio de las cosas que suceden, que podamos tomar decisiones eternas. Ayúdanos a tomar estas decisiones, Señor, para ser transformados y para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y en nuestras familias. Ponemos de manera especial la salud de nuestra hermana Esparza en tus manos. Fortalece su cuerpo, su salud, su ser. Gracias porque tú, Señor amado, la has guardado, Señor. Sigue restableciendo completamente su salud. Y guarda, hermana Durel, cúbrelos con tu sangre. Te pedimos por el hermano Conway, por el hermano Magnus, por el hermano Steve, Señor amado, Beiri. Te pedimos por ellos, por el hermano Carlos Martínez, Dios, tu siervo aquí en México. Te pedimos por todos ellos, por la familia de mi hermano Cruz y de mi hermana Evelyn, que tú fortalezcas y consueles. Por nuestra hermana Angélica, Dios, que tú la bendigas y la fortalezcas, la partida de su papá.
Y ponemos todo, Señor, necesidad en tus manos confiando en ti. Ponemos a tu iglesia, las necesidades que ya se pidieron de la iglesia, las ponemos en tus manos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea en cada vida. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos de internet. Dios les bendiga. A las 6 nos conectamos. Hermanos de Fuente de Paz, gracias por venir. Dios les bendiga.